Yo quería intervenir comentando básicamente un tema que también nos parece muy importante abordar desde la economía feminista y desde la práctica política feminista, que tiene que ver con la cuestión de las finanzas, es decir, cómo lo financiero, justamente en la línea que venían desarrollando las compañeras, interviene en nuestras vidas cotidianas, porque en general la cuestión de las finanzas aparece como el grado de mayor abstracción del capital, ¿no? Eso que nos queda recontralejos, o que son estas grandes corporaciones o estos grandes encuentros que sabemos que suceden, pero que nos cuesta traducir cómo eso impacta en la organización de nuestra vida cotidiana. Entonces, mi intervención quería tratar de pensar esta relación entre esa abstracción financiera y lo concreto de cómo esas finanzas se aterrizan en nuestras vidas cotidianas y en los territorios de los que somos parte. En ese sentido, me parece que es desde ese lugar que podemos plantear una disputa a las finanzas, ¿sí? Porque las finanzas efectivamente lo que hacen es capturar nuestro valor, ¿no? Capturar cómo hoy producimos valor. Y me parece que hoy las finanzas lo que hacen además es plantear un salto cualitativo, podríamos decir, en cómo se extrae y se explota valor. Porque me parece que acá es el punto fundamental. Hoy las finanzas capturan, aprovechan, se benefician de economías que en general son economías no reconocidas también, economías informales, economías populares, economías femeninas, economías del barrio, economías del territorio. Y las finanzas lo que están haciendo hoy es leer esa vitalidad popular y en particular cómo las mujeres organizamos en los barrios, en los territorios, en los comedores, en los merenderos, en las organizaciones comunitarias, la reproducción social de la vida. Y las finanzas lo que hacen es, van a explotar y a extraer valor de esas nuevas formas de trabajo que podríamos llamar trabajo social, productor de valor. Esto decía que es un salto cualitativo porque hoy lo que hacen las finanzas es endeudarnos privadamente, ¿no? Obligarnos compulsivamente a bancarizarnos con este lenguaje que se señalaba recién, muy engañoso, de la inclusión financiera. Es decir, la promesa que nos hacen es que nos incluimos en la medida en que somos sujetos de crédito, sujetos de deuda. ¿Y qué nos hacen las finanzas cuando nos involucran como sujetos de deuda? Sobre todo, digo, aprovechándose estas economías que no tienen, en la mayoría de los casos, el salario, ¿no? El sueldo como estructuración fundamental. Es decir, estamos hablando de economías informales, economías domésticas reproductivas, economías populares, que tienen zonas de contacto con las economías ilegales también, por supuesto, que son economías también de sobrevivencia en ciertas escalas, y eso hay que poder pensarlo y hay que poder pensarlo políticamente, me parece. Lo que hacen justamente las finanzas es capturar estas economías donde el salario ya no es la garantía ni la mediación fundamental. Es decir, antes para tener una deuda, para obtener un crédito, una tenía que demostrar que tenía un salario, un sueldo, que estaba en blanco. Hoy las finanzas dicen, no hace falta esa mediación asalariada para convertirnos en sujeto de deuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que prometemos? ¿Qué es lo que damos como garantía si no es un salario? Si no es un trabajo fijo que tenemos, porque hoy podemos sacar un crédito, endeudarnos. Acá hay un montón de instituciones muy conocidas que se llaman Efectivo Sí, Tarjeta Naranja, pero que existen en todos los lugares de América Latina con nombres más o menos parecidos. Crédito Ya, Crédito Fácil, etcétera. Que además podemos ver en qué lugares se encuentran, en qué barrios están las terminales de estas formas de endeudamiento, ¿no? Que se dicen además que no tienen nada que ver con los bancos, pero si empezamos a ver los directorios de estas empresas, vemos que son los mismos directorios de los grandes bancos. El tema es que esta forma de endeudamiento, ¿qué nos exige? ¿Qué prometemos? Si no podemos decir, no tengo un trabajo fijo, no tengo un trabajo estable, no tengo un recibo de sueldo en blanco para ofrecer. Bueno, lo que nos comprometemos es a una obligación de trabajar de cualquier cosa para pagar. Es decir, que nosotros vamos a hacer lo que sea, vamos a rejuntar distintos ingresos, vamos a hacer distintos trabajos, vamos a autogestionar nuestra precariedad y nuestra intermitencia laboral para obligarnos a pagar. Entonces, lo que está haciendo hoy el dispositivo financiero de deuda es obligarnos a un tipo de trabajo que todavía no sabemos ni siquiera cuál va a ser.
eso nos impone una obligación a trabajar de cualquier cosa, a estar hiperdisponibles para engancharnos en cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos caer en el veraz, porque tenemos que pagar, porque tenemos que refinanciar nuestras propias deudas, ¿no? Y así vamos entramándonos justamente en esto que nos interesaba pensar en esta mesa, que es cómo funcionan las tramas económicas financieras de las violencias en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? ¿Cómo se ve la violencia acá? Por un lado, en esta obligación a la que quedamos sometidas de trabajar de cualquier cosa, de hacer cualquier tipo de tarea para pagar, ¿no? Para no convertirnos en deudoras. Encima, con el lenguaje y el discurso de que así estamos incluidas financieramente, es decir, cómo autogestionamos nuestra precariedad y esta obligación a futuro. Y el segundo punto que me parece que es importante es el tipo de violencia que esta dinámica financiera organiza en los territorios, porque lo que se hace es pasar un umbral de violencia, justamente porque las economías ilegales son las que están disputando el flujo de efectivo en los territorios, ¿no? Entonces, las economías ilegales son las que nos proveen la solución más rápida, más inmediata, con costos altísimos, también, en todo sentido del término, pero las que nos proveen el flujo para pagar, ¿no? O las que nos dan son bolsa de trabajo ilegal, precaria, pero efectiva en un montón de territorios, y lo que nos obliga a poder, digamos, ser deudoras responsables. Esto además viene acompañado de todo un discurso de moralización sobre la responsabilidad que tenemos las mujeres de que somos las mejores deudoras, ¿no? Todo ese discurso que habrán escuchado en las propuestas o las ofertas de microcrédito, que es que como tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, de que no nos vamos del territorio, de que tenemos redes comunitarias, lo que hace justamente la dinámica financiera es explotar esta capacidad de construir red comunitaria, economía comunitaria, ¿no? Y explotar formas de autogestión que fueron, por ejemplo, en Argentina muy importantes en los momentos de crisis, pero que hoy la vemos de nuevo activarse frente a la inflación, frente al ajuste. El tema es que hoy las dinámicas financieras lo que hacen es proponernos atravesar la crisis, el ajuste, la restricción de servicios públicos, el encarecimiento de alimentos de manera privada, individual, compulsiva y bancariamente. Es decir, si hoy no sabemos cómo hacer durar el ingreso que tenemos, no sabemos cómo estirar la comida, lo que hacemos es refinanciamos con las tarjetas del supermercado, por ejemplo, ¿no? Que tienen el costo financiero más alto en la intermediación comercial. Entonces, lo que hoy se propone como salida a la crisis es convertirnos cada vez más en deudoras. Es decir, nosotras financiamos de manera personal, individual, este aumento permanente de los costos de reproducción de la vida, ¿no? Esto es muy grave también porque implica una dinámica muy difícil en términos de construcción colectiva, comunitaria. Es decir, antes, frente a una situación de crisis, había, ¿no?, una dinámica, una vocación de, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Cómo nos hacemos cargo colectivamente de esta dinámica de expropiación y despojo? ¿Y cómo afrontamos la crisis de esta reproducción del barrio, del colectivo, de las familias, etcétera? Hoy las dinámicas financieras se están quedando con esa solución colectiva y nos están proponiendo una solución individual y bancarizada. Y lo último que digo es que hay que pensar cómo las finanzas están colonizando. Entonces, hay una dimensión colonial en esta captura de las finanzas sobre nuestra vitalidad, sobre estos territorios de economía comunitaria que tienen un saber hacer, un saber de autogestión, un saber del trabajo sin patrón, podríamos decir, que tiene mucho que ver con el saber que han ido produciendo las economías populares de las mujeres en los distintos territorios. Entonces las finanzas vienen por esto también, vienen por esta saber hacer comunitario y popular que organiza la reproducción de miles de nosotras en distintos espacios y que además pone en juego, digamos, otras formas del hacer, otras formas del conocimiento, otras formas de intercambio, ¿no?, que no tienen que ver justamente con el neoliberalismo tal como aparece en la OMC, ¿no? Entonces, esta relación entre las altas finanzas y cómo las finanzas bajan y se aterrizan en los territorios es un tema fundamental para nosotras como feministas, porque justamente es en esos territorios donde podemos dar la disputa contra las finanzas.